Jair. Buenas noches, Luis Felipe, Buenas noches. profesor Eduardo, Buenas noches. mi querido Fernando Martínez, gran amigo, profesor. A todos es la primera vez que se va a hacer una clase magistral para la Federación Latinoamericana por parte del capítulo de neuroanatomía. Esta clase es una clase histórica, al ser la primera, primero que nada, y segundo, que es un honor para la FLAN tener por primera vez el capítulo de neuroanatomía y tener la calidad de profesores que tenemos en Latinoamérica. Capítulo que está dirigido por Luis Felipe y muy feliz la FLAN porque esto va dirigido fundamentalmente a neurocirujanos jóvenes, a los neurocirujanos generales, y a los residentes y sobre todo a la gente joven. El tema que los paradigmas de la FLAN están cambiando no es mentira, ustedes tienen grandes profesores y esta noche vamos a poder apreciar y degustar una conferencia de verdad hermosa de neuroanatomía que nosotros tenemos con grandes profesores en Latinoamérica. Gracias, Jair. Gracias, Byron. Luis Felipe, la moderación es toda tuya. Muchas gracias por ser parte de nosotros. Gracias. Muchas gracias, doctor Marcelo, por la introducción. Es siempre un placer estar acá con los amigos. Ainda más hablando de un tema tan importante, tan básico, tan fundamental, pero como nosotros discutimos antes, vamos a tentar asociar siempre el tema de anatomía con algún tipo de cirugía para no se quedar solamente anatomía pura y simple. Entonces, para eso, escogemos hablar sobre tumores cerebrales y la anatomía envolvida con los tumores cerebrales. Entonces, tanto Eduardo Ribas, que es persona muy calificada para hacerlo, no solamente por ser un muy buen anatomista, pero también como un muy buen neurocirujano. Y lo mismo pasa con Fernando. Todos nosotros sabemos de su interés desde siempre por anatomía y su trabajo con gliomas. Entonces, vamos a tener dos charlas, una de anatomía más amplia y otra hablando un poquito más específicamente de sustancia blanca y de su aplicación para la cirugía de tumores cerebrales. Entonces, empezamos con Eduardo, por favor. Yo creo que podemos hablar como 20 y pocos minutos cada uno, para después tenermos más unos minutos de discusión y de preguntas para todos poderem hablar. Muchas gracias, Eduardo, por aceptar la invitación. Bueno, bueno, primero de todo, muchas gracias, Fran Castro, todos los colegas que están aquí. Yo soy Eduardo Ribas, soy de São Paulo, Brasil, y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Voy a compartilhar ahora. Ah, creo que está bueno. Sí, Bueno, soy de São sí, Paulo, Brasil, soy de la Universidad de São Paulo y también trabajo en el Hospital Albert Einstein, un gran hospital aquí en São Paulo, y me dedico más a la investigación de neuroanatomía, neuroanatomía aplicada en neurocirugía siempre, y también la cirugía de los tumores cerebrales. Pero muchas de las ilustraciones que voy a mostrar aquí, yo las hizo durante un estágio que yo he hecho con Dr. Albert Rotten en 2012 y 2013. Y hoy por la noche voy a hablar del Sucle Key Points. Bueno, durante la formación del sistema nervioso, lo que ocurre es una serie de movimientos. Primero se forma un tubo neuronal y después de este número de ese tubo neuronal hay algunas vesículas, algunas expansiones, y después estas expansiones comienzan a invaginarse. Hay muchos movimientos de dobramento del cerebro sobre sí mismo que hace al final una formación del cerebro hecho de giros y de sulcos. Los giros son el parénquima cerebral y los sulcos son los espacios.
lo que está sobre el cerebro, que son las meninges, particularmente la aracnoide, también acompaña esses movimentos de dobradura. Entonces, los espacios subaracnoideos dentro de los sulcos pueden ser vistos como una continuación del espacio de subaracnoideo de la convexidad, pelo que más que se adentra dentro del sulco. Por causa de estes movimentos, acontecem duas coisas interessantes. La maior parte dos sulcos, todos os sulcos da parte lateral do cérebro, vão estar apontando para a cavidade ventricular mais próxima. Então, se um neurocirurgiano adentra um sulco e camina paralelo a este sulco, vai chegar à cavidade ventricular mais próxima. Una otra fato interesante que ocurre también es que la mejor parte de las fibras de proyección van a estar originando de parte más alta de los giros y no en la parte más baja de los sulcos. Entonces, si un cirujano va a usar un acceso transsulcal, él no va a encontrar la mejor parte de las fibras de proyección, pero vai encontrar outras fibras, fibras de associação, por exemplo, pero não vai encontrar as fibras de projeção. Como eu disse, isto é principalmente importante para os acessos transsulcales. Os acessos transsulcales são acessos que foram empezados pelo professor Yatzardil, e com esses acessos, o neurocirurgiano pode adentrar os espaços naturais do cérebro e com sua microdissecção pode alimentar estes espaços e chegar a muitas das lesões que não são lesões intracerebral, são lesões que estão dentro da cavidade craniana, mas não são parte do cérebro, certo? Como as metástases, as lesões vasculares ou os meningiomas, por exemplo. Esses acessos são ditos transsulcales. Um outro tipo de acesso são os acessos transcorticales, quando a lesão é uma lesão intrínseca, particularmente os gliomas. Pero mesmo que o neurocirurgião vá fazer um acesso transcortical para um tumor intrínseco, ele pode entender qual é a relação desta lesão com os sulcos, claro, e pode fazer este acesso, por exemplo, um acesso de sulco a sulco, um acesso de sulcal to sulcal resection. Este conocimiento de todos los surcos de los giros están presentes en muchas de nuestras publicaciones, de nuestros libros, y es un conocimiento que debe ser aprendido por el neurocirujano en un laboratorio antes de adentrar en la cirugía. Hay una configuración básica del cerebro, de su convexidad, de su parte mesial también. Este conhecimento deve ser aprendido antes da cirurgia, porque durante a cirurgia, a superfície do cérebro está com as meninges, particularmente a aracnoide, que é os vasos investidos. Então, durante uma cirurgia, é muito mais difícil para o neurocirurgiano visualizar e entender onde são os sulcos primários deste paciente. Para saber dónde están los surcos y cómo usarlos, nosotros tenemos que tener nuestro conocimiento anatómico y si tenemos o no la tecnología. Esta relación que surco estamos viendo ha tenido un grande desenvolvimento de este estudio, que es la topografía crânio-cerebral, para relacionar lo que está acima en el cráneo con lo que está abajo en la superficie del cerebro. Estas relaciones fueron estudiadas por muchos anatomistas, empezando con Paul Bourocrat en el 2019, y han creado esta idea de los puntos craniométricos. Y los puntos craniométricos son generalmente los puntos donde dos suturas cranianas llegan juntas y fueron usadas para antropología, para el estudio de los otros animales, pero para nosotros neurocirurgianos pueden ser usadas para entender lo que está abajo, esta relación cráneo-cerebral. Los profesores
Rotten, Taylor y Houghton han estudiado estos puntos craniométricos y han diseñado lo que sería el surco central, la fisura silviana, usando algunos de esos puntos, pero nosotros usamos un otro approach, estudiando la relación no de esas líneas de Taylor Houghton, pero algunos puntos. Entonces, este trabajo capitaneado por el doctor Guilherme Ribas, que es mi padre, hicimos este trabajo hace muchos años, pero correlacionando en 32 hemisferios de cadáveres, estudiando cuál sería la relación de estos puntos sulcales con la superficie craneana. ¿Qué es un punto sulcal? Un punto sulcal es generalmente el encuentro de dos sulcos primarios. En este encuentro, generalmente hay una expansión del espacio subaracnoidal. El espacio es más external, se queda mejor. Entonces es más fácil de ser identificado, de ser reconocido por un neurocirujano. Y el segundo paso fue reconocer qué parte de cráneo estaba acima, estaba on top de estos puntos sulcales. Y después mensurar, calcular la distancia entre los puntos craniométricos con estos puntos sulcales. Hicimos un gran trabajo con muchos puntos craniométricos, pero yo voy a hablar hoy cómo identificar las principales estructuras del cerebro que van a ayudar al neurocirujano para localizarse durante una cirugía. La primera pregunta es, ¿dónde está la fisura silviana? Para reconocer dónde está la fisura silviana, nos vamos a concentrarnos en dos puntos craniométricos. El primero se llama el punto silviano anterior. El punto silviano anterior es donde la fisura silviana, la parte posterior, empieza. Nos lembramos que la fisura silviana es una parte lateral, pero también es una parte ventral. La, la, la reunión de la parte ventral con la parte lateral se llama punto silviano anterior. Este punto acá está abajo de la parte triangulares. Bueno, este punto silviano anterior puede ser reconocido porque está, porque está luego abajo de la parte más anterior de la sutura escamosa. Este punto ha sido estudiado por otros autores antes de nosotros y es un punto que muchas veces es más cisternal, porque la parte triangulares muy frecuentemente está lejos, está distante de la fisura silviana, está más retraída. Es porque hay esta retracción, el punto silviano anterior es de fácil identificación durante una cirugía. Aquí se puede ver en otros especímenes como la parte triangulares generalmente es más retraída. Aquí una parte de nuestra publicación, como si se empieza entendiendo dónde está el punto silviano anterior, se puede reconocer también las otras partes del opérculo suprasilviano, también el opérculo infrasilviano, que es hecho de otras convoluciones cerebrales. Pero el paso inicial es reconocer dónde está el punto silviano anterior. En una cirugía, él puede ser identificado también porque como hay una retracción de las partes triangulares, esta parte suele ser más cisternal y suele también tener algunas venas acá. Si abrimos el punto silviano anterior, vamos a estar generalmente en la parte más anterior de la fisura silviana, de la córtex de la ínsula, donde la M1 está cambiando para la parte M2 de la arteria cerebral media. El punto silviano anterior, como yo he dicho, está en la parte más anterior de la sutura escamosa. Entonces, si hicimos la incisión, rodamos el flap y miramos la superficie craneana con sus suturas. Si vemos la sutura escamosa, podemos entender que debajo de la parte más anterior de la sutura escamosa, vamos a encontrar el punto silviano anterior. Isso também é verdade para a parte mais alta da sutura escamosa,
Por debajo de la sutura escamosa, de la parte más alta de la sutura escamosa, vamos a encontrar el punto rolándico inferior. El punto rolándico inferior es donde el sulco central llega a la fisura silviana. Llega o llegaría una proyección del sulco central. Con estos dos puntos, nosotros podemos entender por una transparencia, solamente mirando dónde está la fisura, la sutura escamosa, onde va a ser a parte mais anterior da fissura silviana, que é uma parte que é muito fundamental para todas as cirurgias vasculares, sim, claro, uma craniotomia epitelional e depois abrindo a fissura silviana. Há ponto mais de trás também, que é a parte mais posterior do sulco temporal superior, e podemos entender também acá. A outra pergunta é: onde é o lobo central? O lobo central, conhecemos ele por ser o giro pré-central com o giro pós-central. Onde ele está? Se usamos as figuras de Taylor-Houghton, vamos entender que está 2 centímetros detrás de la media porción de esa mensuración de nasio y inion, pero nosotros usamos outros pontos craniométricos. Primeiro, entender onde está o bregma. O bregma frequentemente está de 12 a 14 centímetros atrás do nasion. De nasion é esta reflexão arriba de nosso nariz e é muito fácil de ser encontrado. Se estamos 12 a 14 centímetros atrás do nasion, vamos a reconhecer o bregma. Então, o bregma é muito importante como um ponto craniométrico e usar este ponto craniométrico para fazer medidas e com essas medidas reconhecer onde está o sulco central e o sulco pós-central. Bueno, sulco pré-central. Sulco pré-central vai estar generalmente onde la sutura, el punto que se llama estefanio, que es el donde la sutura coronaria se encuentra con la sutura temporal superior. Ese es un punto que Paul Broca llamaba de estefanio. Por debajo de este punto está la comunicación del sulco frontal inferior con el sulco precentral. Bueno, un otro punto que usamos es el encuentro de sulco frontal superior con sulco precentral. Este punto está a 3 centímetros lateral de la línea media y 2 centímetros detrás de la sutura coronaria. Entonces, si hicimos la incisión, rodamos el flap y miramos la sutura coronaria, nosotros sabemos que 2 centímetros detrás, más perto de la línea media, está el punto de encontro del sulco frontal superior con el sulco precentral. Más debajo, onde la línea temporal superior se encontra con la sutura coronaria, estamos en la parte más baja del sulco precentral, onde el sulco precentral se encontra con el sulco frontal superior. Si hicimos una línea entre los dos, sabemos que esta es la parte más anterior del lobo central, del giro precentral. Un neurocirujano no debe adentrar el giro precentral, claro, porque es la área motora primaria, ¿no? Entonces, el neurocirujano que está trabajando en una lesión, por ejemplo, frontal, no quiere adentrar por detrás de esta línea. Entonces, es importante saber dónde es esta línea. Otra línea importante también es entender dónde está el sulco central. El punto rolándico superior suele estar a 5 centímetros detrás del bregma. Entonces, si identificamos dónde está el bregma, 5 centímetros detrás es el punto rolándico superior. Es donde el sulco central va a encontrar la fisura interhemisférica. Esta es una lesión localizada en el giro frontal medio, en la parte más posterior del giro frontal medio. Está logo à frente de sulco precentral. E como eu he dicho, onde está o sulco precentral? O sulco precentral está de estefanio, que é o encontro de sulco frontal superior com sulco precentral, e também este ponto acá, que é 2 centímetros atrás da sutura coronária e 3 centímetros lejos da linha média aqui. Se hicimos uma linha aqui, sabemos que a lesão vai estar imediatamente à frente desta linha. Então, este é o outro ponto que desenhamos, e a lesão vai estar mais ou menos acá.
Isso é importante quando não temos o neuronavegador. E estamos falando com a América Latina e há muitos lugares da nossa grande América Latina que não há neuronavegador. Nosotros tenemos el navegador, pero usamos toda la tecnología que está disponible para nosotros. Pero hicimos también esse trabalho de anatomia. Aqui, quando hicimos a incisão, rodamos o flap, vamos reconhecer onde é a sutura coronária. Sabemos que onde a sutura coronária se encontra com a linha temporal superior, ela é uma parte do sulco pré-central e outra parte vai estar acá. La lesión tiene que estar logamente a frente, va a estar más o menos acá. Entonces hicimos una craniotomía aquí, gostamos de craniotomías grandes, para nosotros es más confortable y podemos sacar la lesión que estaba acá y hacer un buen trabajo así. Una otra lesión, más o menos en la misma localización, pero también podemos entender con base en la radiología, na anatomia personalizada para este paciente. E usando os mesmos pontos, saber que a lesão está na parte posterior de giro frontal médio, usamos os mesmos pontos, vamos entender que essa lesão deve estar acá. É um tumor de baixo grado, então é difícil reconhecer onde ele está. Pero entendendo a ressonância de aquele paciente e sabendo que devemos procurar por uma forma que é mais ou menos assim, podemos identificar esta mesma forma acá. Então, é um estudo de anatomia personalizado e para todos agora temos, por supuesto, a ressonância, não? Então, podemos estudar a forma de tumor e procurar por esse tumor em um paciente, se deve ser acordado e sermos acordados também. A outra pergunta é onde está o sulco pós-central. Este ponto é importante, é a reflexão entre o sulco intraparietal com o sulco pós-central, é o encontro dos dois. O cirurgião não deve ir à frente deste ponto, porque se vai à frente deste ponto, vai entrar no giro pós-central, para a somestésica primária. Onde está esse ponto? Este ponto está 6 centímetros acima de lambda e 5 centímetros lateral da linha média. Outro ponto também é o eurium. Eurium é a parte mais lateral, a tuberosidade parietal, a parte mais lateral do osso temporal. E temos que entender também que o eurium está logo acima da parte mais anterior do giro supramarginal. Então, se entendemos onde esses dois pontos, entendemos que devemos quedar-nos atrás desses dois pontos. Se vamos à frente desses dois pontos, nós vamos entrar em giro pós-centrado. Uma outra forma também é quando encontramos uma lesão que está em giro supramarginal. Se encontramos uma lesão em giro supramarginal, de cara sabemos que está abaixo do eurium. E se nós sabemos onde é o eurium de um paciente, podemos fazer a craniotomia com o eurium na parte mais central. Aqui hicimos a craniotomia, entendemos que é um tumor. A hora que sabemos que o tumor está aqui, podemos ver que a vascularização dessa região é uma vascularização mais fina, porque está um pouco alargado por el tumor, claro, a cortiqueza. E aqui entendemos onde é o final da sutura silviana e hicimos a ressecção desse tumor que estava em giro supramarginal. Vou solamente falar mais duas coisas. Onde está o cúneus? O cúneus é formado superiormente pela fissura parieto-occipital e inferiormente pela fissura calcarina. E estes dois pontos têm uma grande facilidade de ser reconhecidos. A fissura parieto-occipital está logo abaixo do lambda e a fissura calcarina está logo abaixo do opistocrânio. Então, aqui a fissura parieto-occipital abaixo do lambda e a fissura calcarina abaixo do opistocrânio. O opistocrânio é a parte mais posterior do crânio. Então, se palpamos um paciente, a parte mais de trás de seu crânio vai ser chamado de opistocrânio, a parte mais posterior de um crânio. Logo à frente, logo dentro do opistocrânio, vamos ter a fissura calcarina. Entre os dois, o cúneus.
La otra pregunta es, ¿dónde está el Petrus Bone? El Petrus Bone va a ser parte de la fosa media, la parte posterior de fosa media, y más detrás de Petrus Bone vamos a tener el tentorio. Este es fácil de ser reconocido porque el Petrus Bone lateralmente es largo. La parte más anterior está en una parte luego arriba de nuestro tragos, que se llama depresión preauricular, y la parte posterior está en una pequeña depresión que es un ángulo entre la sutura escamosa con la sutura parieto-occipital. Si palpamos un paciente, podemos entender que hay dos depresiones acá. Entre estas depresiones vamos a tener el Petrus Bone. El Petrus Bone, la pirámide petrosa está acá. Si un tumor está arriba de esta parte, podemos entender que tenemos que hacer una craniotomía entre estos dos puntos. El asterium es un poco más detrás que esta reflexión, este ángulo escamo parieto-occipital. Este ángulo es un poco más a frente que el asterium. El asterium ya es un poco más detrás y está luego acima de, logo overline, logo acima del de seno transverso. Bueno, esos son los puntos craniométricos. Si quieren, escríbanme, pero pueden procurar por mi nombre, el nombre de mi padre también, Guilherme Ribas y Eduardo Ribas. Tenemos estas dos publicaciones sobre los puntos craniométricos y obrigado por la invitación nuevamente, Alan Castro y su turma. Muchas gracias, Eduardo. Excelente, como siempre, muy importante, muy básico. Coincido con usted que la navegación es muy buena, pero hay que conocer la anatomía. Y eso es fundamental. Saber hacerlo sin la navegación para poder usar la navegación con seguridad. Ahora entonces vamos de pronto para Fernando, Fernando Martínez de Uruguay, que va a nos hablar sobre fibras blancas, su aplicación en la cirugía de los tumores cerebrales. Y después vamos a hacer un par de discusiones por acá. Fernando, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, Luis Felipe. Voy a ser muy breve en esta parte introductoria, pero veo que hay mucha gente joven. La charla que dio Eduardo es buenísima. Si bien los puntos craniométricos se estudian desde los 1800 largos, realmente los trabajos de Guilherme y de Eduardo han puesto en las últimas décadas el interés en este punto nuevamente, y coincido plenamente con lo que dice Luis Felipe, de que la mayoría de los centros no tenemos neuronavegador y por lo tanto tenemos que saber los puntos para abordar los tumores. Otra cosa es que esta clase que dio Eduardo es bastante compleja, no se desanimen, la van a tener que repasar muchas veces, pero van a lograr entender lo más importante. Y brevemente, antes de empezar, quiero agradecer nuevamente la invitación y la presencia de varios colegas que no tienen necesidad de estar acá y que están acá para apoyar a la FLAN, como Geiger Salas, Roberto Leal, por supuesto, los Salazar de Ecuador, el profesor Centeno, Manuel Gadea, etc. Entonces voy a empezar. La charla mía va a ser bastante concreta y enfocada en la anatomía de la sustancia blanca, pero aplicada a la cirugía de tumores. Entonces, para mí una cosa importantísima de entender, y tal vez lo más importante para mí, es esta primer parte, porque todo lo demás lo pueden leer en cualquier libro. Lo que mostró Eduardo es cómo ubicar un punto cortical. Pero después que ubicamos ese punto cortical y empezamos a operar un tumor, y nosotros operamos ese tumor, y no hay ninguna función intrínseca relacionada con el área del tumor que estamos operando, nos vamos a encontrar con la sustancia blanca. Y parece una tontería, pero no lo es, que en los últimos 20 o 30 años pasamos de la teoría localizacionista, es decir, tenemos el área de Broca acá y el área de Wernicke acá, a la orotopía, a darle más importancia a las conexiones entre las diferentes regiones cerebrales. Yo puedo producir un pequeño daño en el área de Broca, que si conservo las rutas
de ruta viene el nombre ODO, las rutas que conectan entre sí las diferentes áreas, voy a poder preservar función. Entonces lo que nos mostró Eduardo es esto, y lo que yo voy a tratar de mostrarles hoy, o por lo menos resumirles algo, es esto, lo que está debajo de la corteza cerebral y lo que hace que la corteza cerebral funcione. Este libro está disponible en Bibliomédicas, el tomo número 1 del libro de Oncología de las plantas. Todo el primer tomo es, como dice ahí, fundamentos, abordajes y técnicas diagnósticas, anatomía, básicamente, y diagnóstico por imágenes. Esta charla que voy a dar yo está casi toda en este libro. Siendo muy concreto, estas son las diferentes formas que nosotros tenemos de estudiar la sustancia blanca. Pero en el laboratorio la única forma que tenemos de verla es la disección. La disección básicamente con el método de Klinger, que consta de congelar un cerebro, las moléculas de agua se expanden, cambian su conformación tridimensional, separan las fibras blancas entre sí, y entonces nos permiten disecar con mayor facilidad las fibras de sustancia blanca. Tiene un problema, obviamente, es difícil, primero que es en el laboratorio, pero por supuesto que sirve. Es muy difícil ver el origen y la finalización de los fascículos de forma clara, pero es un excelente ejercicio de disección. Y lo otro es que eso lo podemos traducir o intentar correlacionar con la tractografía, que nos permite ver los tractos de sustancia blanca en un individuo en particular. Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer ahora es, muy brevemente, mostrarles algunos tractos, hablar de su función, ver cómo podemos testear si estamos cerca de esos tractos durante una cirugía y cómo tratar de preservarlos. En primer lugar, Eduardo ya habló de esto. Lo primero que nos vamos a encontrar cuando empecemos a quitar la corteza cerebral van a ser las fibras en U. Esto es un hemisferio derecho, la vista lateral. Acá está la fisura ciliana. Y esto es la corteza cerebral, acá hay un surco, y de este lado lo que vemos es que ya se empezó a quitar la corteza con una espátula de madera, y acá vemos el esqueleto de la circunvolución, que tiene sustancia blanca, el esqueleto de la otra circunvolución, que tiene sustancia blanca, y el fondo del surco, que también tiene sustancia blanca. Entonces hay fibras que hacen este recorrido, que son las fibras en U, como mostró Eduardo, que son las primeras fibras que nos vamos a encontrar. Son las fibras más numerosas, las que más fácilmente se dañan, las que sufren un daño hipertensivo, las que se dañan en la demencia. Por lo tanto, están implicadas en un montón de funciones poco específicas, pero importantísimas. La conectividad cerebral y la plasticidad cerebral dependen básicamente del gigantesco volumen de fibras en U que tenemos conectando sectores del cerebro cercanos entre sí. Acá podemos ver todos estos fascículos en U. Y lo que mostró Eduardo, si yo voy a abordar un tumor, por ejemplo, que está ubicado aquí, miren lo que pasa que evidenció Eduardo. Aquí tenemos un surco, aquí tenemos otro surco, aquí tenemos fibras de sustancia blanca que salen de esta circunvolución y que vienen para aquí. Aquí tenemos fibras que tienen esta trayectoria, y aquí tenemos este conjunto de fibras que dan la vuelta. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un abordaje a este tumor, podemos usar dos caminos. El abordaje transcortical, que por supuesto es válido, pero el abordaje transcortical va a lesionar mayor cantidad de parénquima de sustancia blanca, y básicamente va a lesionar estas fibras que se proyectan de la circunvolución hacia otro lado. En cambio, si nosotros usamos el trayecto transsurcal, hacemos todo este trayecto a través de un surco sin dañar parénquima, y cuando venimos para acá, lesionamos solamente las fibras en U, que generalmente tienen una buena capacidad de compensación por la cantidad de fibras que tienen. Entonces, uno debería, en lo posible, elegir el abordaje transsurcal. Por otro lado, si nosotros tenemos un glioma, o una metástasis, el tumor que ustedes quieran, pero es más aplicable a los gliomas, que esté, por ejemplo, en esta circunvolución, hay una cosa que es muy clara y muy interesante, y a mí me costó entenderla,
pero que después que la entendí me pareció maravilloso. Uno puede entrar en este surco, llegar hasta el fondo, entrar en este surco, llegar hasta el fondo, hacer este trayecto y resecar todo este tejido sin dañar absolutamente ninguna fibra de sustancia blanca profunda. Por supuesto que sí vamos a dañar el origen de las fibras de proyección. Pero si nosotros queremos quitar un tumor acá, que está acá, estimulamos esta zona de corteza y no hay respuesta, estamos seguros que todo esto lo podemos resecar sin generar ningún daño. Ahora, desde que ubicamos el fondo del surco para acá, tenemos que empezar a monitorizar, porque miren lo que se ve acá. Estas fibras que hacen esto y vienen por aquí. Es como si fueran fibras en un largas, que van desde esta circunvolución, pasan por acá, y acá las corté para poder disecar este otro tracto. Estas fibras venían hasta por acá. Entonces, estos tractos de asociación largos son los primeros que nos vamos a encontrar después que traspasemos la profundidad del surco. Entonces, este concepto parece una tontería, pero para mí es importantísimo. El fondo del surco siempre nos permite proteger los fascículos de asociación largos. ¿Qué estamos viendo acá? La correlación anátomo-imagenológica entre la disección de sustancia blanca de los fascículos en U y la tractografía para ver estas mismas fibras. Bien, vamos al segundo tracto, el frontal aslant tract. Se llama así, o fascículo frontal oblicuo en castellano. Es un fascículo de sustancia blanca que se había descrito anteriormente, pero que con nombre, apellido, origen, terminación y función fue claramente descrito en 2012 por Catani y su grupo de investigación. Es un fascículo que ahora lo vamos a ver, pero que básicamente en el hemisferio izquierdo participa en funciones del lenguaje y en el hemisferio derecho participa fundamentalmente en tareas ejecutivas. ¿Qué tareas del lenguaje? Yo soy neurocirujano, no soy fonoaudiólogo ni especialista del lenguaje, por lo tanto es muy básico lo que sé, pero sé lo que tengo que saber. Se relaciona con el inicio del lenguaje. Por ejemplo, el tartamudeo es un problema, o la reverberación, es un problema en el Aslan tract. Es decir, si yo resequé parte del cerebro, empiezo a estimular, y la persona empieza a repetir el inicio de la palabra, seguramente yo estoy en las cercanías del frontal Aslan tract. Entonces, esto que está aquí son tractografías de los artículos originales de Catani, donde podemos ver lo que les dije. Fibras en U en rojo, fibras en U en rojo. Se terminan las fibras en U y empieza el Aslan tract. De vuelta, si nosotros llegamos hasta el fondo del surco y lo respetamos, podemos resecar todo esto sabiendo que vamos a preservar el frontal Aslan tract. Acá lo estamos viendo en un preparado anatómico cortado, donde tendríamos acá las fibras en U, acá fibras en U, y en el fondo el frontal aslant tract. O sea que, en resumen, es un fascículo en U largo, que de dónde a dónde va, no lo dijimos todavía, groseramente desde el área de Broca hasta el área motora suplementaria, siendo muy concreto, ¿sí? Para no entreverar las cosas. Es decir, está en el lóbulo frontal, más o menos en la topografía de la sutura coronal, y va desde la región del área de Broca hasta el área motora suplementaria. Acá lo que tenemos es la disección del fascículo Aslan tract. Vemos acá estas fibras que tienen este trayecto ubicadas aquí. Básicamente van desde esta área, que sería el área de Broca, acá estaría la fisura silviana, y aquí tendríamos el área motora suplementaria. Tendríamos aquí entonces fibras del cuerpo calloso, fibras en U, fibras del Aslan tract. Y por ejemplo, en un tumor que tiene esta localización, podríamos tener un compromiso del Aslan tract. Y por lo tanto, este paciente es un candidato a operar con cirugía con despertar operatorio,
pensaba mostrar algo de la cirugía, pero para tratar de estar en el tiempo posible, voy a tratar de no mostrar mucho, pero esta es una de las primeras cirugías, la sigo mostrando porque es de las primeras que hicimos. Vieron ahí la respuesta del paciente, respuesta patológica al estimular en el fondo. Tiene que probarlo, y en foto, Marcelo, a nadie le importa una raza, solamente a la gente que estima más cercano. En el fondo del lecho quirúrgico tuvimos respuesta acá patológica justamente con reverberación del lenguaje. Acá voy a cambiar un poco el orden que venía teniendo, porque este es un caso real de hace bastante tiempo. Esto es una lesión que era una metástasis, se ve el edema acá alrededor, y miren dónde está ubicada la lesión. Esta paciente se operó en el hospital, donde trabajo, en el Hospital de Clínicas de Montevideo, y la principal preocupación del equipo quirúrgico era que no saliera nucleosis. Esta paciente se debe haber operado hace más de 15 años. Se usó monitoreo motor, la paciente salió con la motricidad perfectamente preservada. Salió afásica. Entonces, la pregunta para que la vayan pensando es, ¿por qué les parece que con una lesión ubicada acá, que no está tan cerca de las áreas de Broca o Wernicke, podría haber salido con una afasia? Fíjense, la respuesta va a venir ahora. Todo esto es sustancia blanca y nosotros en general hablamos de áreas corticales, pero no le damos tanta trascendencia a la sustancia blanca. Entonces, esa lesión está ubicada en relación con los fascículos longitudinal superior y arcuato. Son un conjunto de fascículos de sustancia blanca, por eso hoy se los considera así, como un conjunto funcional que anatómicamente tiene partes diferentes. Yo siempre intento hacer las cosas simples para entenderlas yo, y podemos considerar, como dice aquí, que el fascículo longitudinal superior y arcuato, como ustedes pueden ver, une el lóbulo frontal con el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Lo que pasa es que si ustedes miran el detalle de las partes del fascículo longitudinal superior, tiene fascículos frontoparietales al giro supramarginal, que están en relación con el lenguaje, frontoparietales al giro angular, memoria visoespacial, frontoparietales al precunio, memoria de trabajo, y frontoparietotemporales, procesamiento fonológico. Como pueden ver, tiene una muy importante relación con, en suma, el lenguaje, procesamiento fonológico, memoria de trabajo, que es importantísima, y la memoria visoespacial. Imagínense un arquitecto con una lesión del fascículo o del complejo fascicular arcuato longitudinal superior, no podría trabajar. Entonces, en la profundidad, estos fascículos tienen más o menos esta topografía. Van siendo sintéticos en el fondo del giro frontal medio, y en esta región del giro supramarginal y angular se incurvan y se dirigen hacia temporal. Esta es la topografía más o menos de este fascículo, y acá lo estamos viendo en una disección de sustancia blanca. Podemos ver cómo acá está la ínsula. Sabemos que la ínsula queda cubierta por F3 y que la circunvolución frontal más alta es F1. Por lo tanto, podemos tomar como referencia para ubicar el fascículo longitudinal superior arcuato el fondo de F2. Vemos acá estas fibras que tienen esta dirección horizontal en F2, y vemos estas otras fibras que se originan acá en frontal posterior y parietal, que hacen este trayecto incurvándose y dirigiéndose al lóbulo temporal. Entonces podríamos decir que en este fascículo hay fibras que hacen esta trayectoria y que terminan acá, esta trayectoria y se dirigen a la cara interna del hemisferio para terminar en el precunio, y fibras que van del parietal al temporal. Todo este fascículo, entonces, o todo este conjunto de fascículos, tendría esta morfología. Vemos aquí
esta parte que es el fascículo arcuato propiamente dicho, digamos que hay autores que prefieren llamarle longitudinal superior a esta parte y arcuato a esta, pero funcionalmente están muy relacionados entre sí. Yo prefiero, para simplificar, para mí por lo menos, es intentar entenderlos todos juntos. Entonces, nuevamente, tenemos aquí la disección anatómica con la técnica de Klinger, fascículo longitudinal superior arcuato, la ínsula, la sustancia blanca de F1 debería quedar aquí, la sustancia blanca de F2 que queda, perdón, F1 aquí arriba, perdón, esto es F3, discúlpenme, la sustancia blanca de F2 y el componente arcuato del fascículo que está dando la vuelta acá, justamente en el lugar donde les mostré la lesión anterior, y por eso explicamos que la paciente saliera con una afasia, aunque la principal preocupación del cirujano era que no saliera hemipléjica. Esa paciente hubiera sido correcto operarla con despertar operatorio para intentar preservarle el lenguaje. Entonces, si bien esto es una lesión derecha, también aquí todos en el fondo de la lesión nos preocuparía el área motora, pero en el fondo a mí también me preocupa el fascículo longitudinal superior, sobre todo si esta persona fuera, por ejemplo, un arquitecto, le puedo comprometer su memoria visoespacial o la memoria de trabajo. Me faltan solamente 2 conjuntos de fascículos, y tengo que hacer una breve pausa para explicar esto, que me parece una forma muy sencilla de entender el lenguaje para un neurocirujano, que es si nosotros eh, de forma genérica entendemos que aquí habría un conjunto de áreas corticales que llamamos área de Broca, que es variable en cuanto a extensión y ubicación, pero bueno, igual llamémosle área de Broca, y aquí un conjunto de áreas también relacionadas con el lenguaje. Hay 2 conjuntos de fibras de sustancia blanca que las vinculan entre sí. Un primer conjunto de fibras superiores que vimos recién, el bucle superior de fibras de sustancia blanca, tiene participación en los componentes fonológicos del lenguaje. Y los fascículos que vamos a ver ahora tienen una participación en el componente semántico del lenguaje. Es decir, desde el área de Broca a Wernicke, componente fonológico; desde el área de Broca a Wernicke, componente semántico. Fascículo longitudinal superior arcuato, fascículo occipito frontal inferior uncinado. No voy a redundar en eso, quiero ser concreto y respetar mi tiempo, pero acá lo que hicimos fue avanzar en la disección. Aquí estaría el lóbulo frontal, acá el temporal, y aquí podemos identificar estas fibras que hacen esto, que constituyen el fascículo uncinado. Lo vamos a ver mejor en otros preparados. También vemos cómo hay fibras que vienen por acá, se meten profundas al uncinado y aparecen acá, y siguen por aquí. Estas fibras, acá se van a confundir en un momento con la radiación óptica, pero estas fibras que hacen esto son las fibras del fascículo occipito frontal inferior o alfa. Entonces, el bucle ventral está compuesto por el uncinado longitudinal inferior y el alfa. Estas fibras son las que mantienen entonces el bucle ventral. En este preparado podemos ver mejor las fibras del uncinado. En este preparado podemos ver mejor las fibras del alfa. Como esto es bastante en detalle, acá está el tracto olfatorio, acá tenemos el lóbulo frontal, y fíjense estas fibras que hacen esto, pasan por arriba del ventrículo y se meten en el lóbulo temporal. Esto no es la radiación óptica está más atrás. Esto es el fascículo occipito frontal inferior. Acá podemos ver el fascículo uncinado, fibras del LIFO que pasan de frontal a temporal. No quiero insistir en lo mismo, ya más o menos lo vimos. Esta es una tractografía que no es de las más lindas, pero podemos ver perfectamente en el lóbulo frontal fibras del LIFO yendo justamente hacia el lóbulo occipital. Por eso se llama fascículo occipito frontal inferior. Podemos ver acá fibras del unciforme, disección anatómica del unciforme.
este preparado no aporta demasiado. Para ir terminando, porque les voy a mostrar esto solamente un caso más, quería jerarquizarles la importancia del conocimiento anatómico. Esto es una imagen tomada de un trabajo de UFO, donde miren qué interesante lo que hicieron. Estimularon áreas corticales en esta cantidad de pacientes, en estos países, en estos hospitales, Canadá, Estados Unidos, Francia y China, idiomas diferentes, y encontraron esto, que nosotros tenemos, en resumen, en estas regiones, lo que vendría a ser el cerebro mínimo común para el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que hay individuos que tienen respuesta positiva para el lenguaje en F3, en F2, frontal anterior, parietal, lo que se les ocurra, pero la mayor cantidad de respuestas positivas para el lenguaje y por lo tanto de áreas corticales vinculadas al lenguaje están acá y acá. Por supuesto que si queremos ver el lenguaje en un individuo en particular, lo tenemos que despertar. Entonces miren este caso. Me tocó operar a este paciente que tiene un glioma de bajo grado, que está acá, básicamente debajo de la corteza mínima común para el lenguaje. Hice una cirugía con paciente despierto, el paciente se despertó excitado, probé 3 veces de operarlo, de despertarlo, no se despertó, entonces le solicité una tractografía, y acá tenemos el fascículo arcuato, y aquí tenemos el occipito frontal inferior. Entonces mi razonamiento fue, esta área que está acá es el tumor, esta área que está acá podría estar vinculada con el lenguaje, pero si veo con una tractografía que el IFOF está acá, puedo asumir estas áreas que están aquí no necesariamente estén vinculadas al lenguaje. Y de hecho, hablé con el paciente, lo operé y resequé esta área a ciegas. A ciegas quiere decir sin monitoreo del lenguaje, y se pudo resecar toda esta área tumoral con preservación completa del lenguaje. Entonces, por eso sirve conocer la anatomía de la sustancia blanca, aunque obviamente la función de cada paciente en particular la tenemos que ver con la cirugía con despertar operatorio. ¿Cómo lo hacemos? Muy breve, pero solo para que tengan idea los más jóvenes, con el test de denominación de imágenes, con el test de pirámides y palmeras. Aquí le pedimos al paciente, por ejemplo, que diga qué son estas dos imágenes de aquí abajo y cuál se relaciona mejor con la imagen de arriba. Y si le preguntara a muchos de ustedes, tal vez no se darían cuenta a primera visión. Pero obviamente con una carpa va mucho más un fuego que un estufa, aunque uno podría ir de campamento y llevarse un estufa. Esto lo voy a pasar más rápido porque quiero tratar de ser concreto con el tiempo. Y el último que quiero mostrarles es el fascículo del cíngulo, que es un fascículo bastante complejo no, en realidad es bastante sencillo anatómicamente, pero sí las funciones que cumple, porque está vinculado a las emociones, a la atención, a la memoria visoespacial, e incluso hay autores que dicen que está vinculado con la conciencia. El fascículo del cíngulo está en el fondo del cíngulo, y va desde frontal, pasando por debajo del parietal, llegando hasta el lóbulo temporal. Aquí podemos ver una disección del fascículo del cíngulo, y les voy a mostrar un caso muy breve. Este es un glioma de bajo grado que está afectando el giro del cíngulo y por lo tanto el fascículo. Este es el posoperatorio. Realmente el resultado quirúrgico fue muy bueno. Hace poco me crucé con esta paciente que trabaja en el área de atención al cliente del hospital donde soy jefe del servicio de neurocirugía. Y yo sé que muchos de ustedes me dirán, ¿por qué no abordaste por el sector interhemisférico? Bueno, yo este caso se lo consulté a Dufo, y Dufo me aconsejó abordarlo por transcortical. Esta paciente no tuvo ninguna alteración conductual, ninguna alteración emocional, pero por la ubicación del trayecto de la cirugía seguramente, lo que hizo fue una hemiplegia del miembro inferior que le revirtió en 4 o 5 días. Por lo tanto, lo que hizo fue un síndrome del área motora suplementaria y no hizo ningún elemento neurológico asociado al fascículo en sí.
Bien, les agradezco muchísimo su tiempo. Espero haber estado dentro del tiempo que se me solicitó. Si me paso un poco, les pido disculpas. Y bueno, lo interesante va a ser escuchar los aportes de los colegas también con experiencia, y que nos ayuden a contestar las preguntas del público, porque creo que nosotros ya hicimos lo nuestro. Muy bueno, Fernando. Excelente, así como Eduardo. Es muy interesante que se presente para los más jóvenes que la cantidad de información anatómica en apenas 2 charlas, la cantidad de informaciones que se puede a presentar un único paciente. Hay como localizar las lesiones de múltiples maneras, hay como localizar la función de múltiples maneras. Entonces, es una charla esencial, 2 charlas esenciales para los jóvenes que están empezando en la neurocirugía. Doctor Marcelo o Byron, yo creo que abrimos para preguntas. Doctor Vargas, buenas noches. Doctor Vargas era un experto de esta Hola, área. Entonces ¿cómo? podemos empezar con comentarios de doctor Vargas. No, Fernando, felicitaciones por este tipo de charlas. Precisamente estamos aquí en el quirófano, saliendo de una cirugía paciente despierto, aún todavía cerrando, Ujú. y sabemos la importancia de conocer los tractos anatómicos. Eh, Yo creo que en este área, quienes hemos visto operar a Chico, con Fernando y varios, es muy difícil lograr los resultados de resección que él siempre presenta, ¿no? Esas lobectomías tan amplias, porque siempre mi pregunta para ustedes como expertos es, muchas veces estamos monitorizando al paciente y detectando que probablemente el límite del tracto es este, pero aún pienso que somos un poco tímidos en hacer resecciones supramarginales, por ejemplo, en áreas elocuentes. No sé qué me podrían comentar ustedes, Fernando o Eduardo, de qué tanto uno debe ir hasta el límite de resección si sabe que aún hay tumor que puede pronto afectar al paciente porque ya detectó algunas áreas corticales y en la proyección de la mente dice uno, aquí debe haber axones que deben llegar a ese área que yo detecté cortical. Sé que hay tumor ahí. ¿Cómo definen ustedes ese límite de resección para irse lo más amplia posible en su resección? Eduardo, no sé si querés. No, eh, pode ir antes, Fernando, acho que está bien. Perfecto. No, ese es todo un tema. Yo creo que el concepto que uno tiene que tener en la mente al operar un tumor es la resección oncológica funcional más amplia posible. Lo que uno puede hacer es bajar en la potencia del estímulo, y con eso uno lo que puede hacer es acercarse más al tracto. Eh, Más o menos lo que se dice es que por cada miliamper de potencia de estímulo, uno estaría a 1 milímetro del tracto que está estimulando. Entonces, si uno estimula con 4 miliamperes, se supone que tiene un margen de seguridad de 4 milímetros. Ahí cada uno ve hasta dónde puede ir. Yo creo que esto es una opinión personal. eh, Nunca voy con el partido perdido, pero siempre voy con la idea de hacer la resección oncológica más amplia posible, preservando función. Y si tengo alguna duda de que la función no se va a conservar, prefiero irme, porque siempre tengo oportunidad de reoperar al paciente. Vieron que hay un meme que a mí me cae muy simpático, que es alguien colocándose una gotita en los ojos que dice desver. Bueno, uno no puede deshemiplejizar a un paciente. Después de que lo dejó hemipléjico, lo dejó hemipléjico.
En cambio, si uno en el posoperatorio ve que quedó mucha área de cambio en la secuencia FLAIR y considera que tiene que reoperar, siempre está en buena oportunidad de reoperar. Gabriel, no sé si mi respuesta te conforma, pero lo que quiero agradecerte es que me hagas esa pregunta cuando tú, por supuesto que la tenés súper clara, pero está bueno para iniciar la discusión. No sé, Eduardo, ¿tú qué opinas? Creo que has dicho algo muy importante y es, obviamente, nunca somos cirujanos de ir a hacer una biopsia o una reseccioncita, no. No, Eso no, ya no está dentro de nuestras posibilidades terapéuticas, pero es muy importante lo que acabas de decir en cuanto a que cuando estamos empezando a hacer cirugía de paciente despierto, y estoy hablando de 20 años de estar haciendo eso, eh, al inicio hay que ser más cautos para que nuestros resultados vayan siendo mejores, y lo que has dicho y tu recomendación es mejor ir, mirar, listo, dejé tumor, vuelve, porque sí debo volver, porque definitivamente la tarea es ir a resecar la mayor cantidad de tumor posible. Y si en mi resultado posoperatorio, en mi imagen, no hice el trabajo suficiente, nada pasa en ir y volver. De pronto, exacto. me parece muy bien eso. Gracias, Fernando. Eduardo. No, yo estoy de acuerdo con la exposición de Fernando también. Primeramente, Fernando, muy buena charla que usted nos ha dado, porque hay muy completo, mucha información. Es un día con mucha información para nosotros. Y estoy contento que las charlas están siendo grabadas, ¿no, Alan Castro? Para podermos Sí, después verlas, porque es mucha información. Y esta posición de cuánto tumor debemos sacar, lo más importante es preservar al paciente para que el paciente salga bien de una cirugía que te preserve al máximo la parte neurológica, porque creo que Fernando ha dicho, podemos operar de nuevo después que hay más plasticidad, podemos volver al sitio cirúrgico años después, un año, dos, 3 años después, y por la plasticidad puede tener cambiado los sitios funcionales y sacamos más tumor después. Entonces, respetar el límite funcional es muy importante. Entiendo también que el impacto oncológico va a ser un poco menor inicialmente, pero nosotros no queremos solamente el impacto oncológico, claro, queremos el impacto neurológico lo menos posible, con lo mejor posible impacto oncológico. Es un sí, dilema, tenemos que hacer algo sí. equilibrado, ¿no? Eh, la única cosa que podemos hacer para hacer esto equilibrado es usar de la cirugía despierto. Yo no sé 100% si yo estimulo un sitio y hay una perturbación neurológica en el paciente, yo no sé 100% si yo no puedo sacar este sitio. Yo tal vez podría sacar este sitio y rápidamente el paciente volverse bien sin este sitio. Es una hipótesis, es una suposición, pero yo no sé. Si yo no sé, tengo que hacer lo mejor para el paciente y dejar este pedazo de cerebro que hay tumor o no, ¿verdad? Porque yo no sé, no tenemos una metodología mejor, porque es una a veces estamos mirando el sitio y claramente hay tumor y hicimos el brain mapping y hay una perturbación neurológica del paciente y para nosotros que somos neurocirurgianos nos quedamos muy malos de poder mirar un tumor y no sacar el tumor. Es una, es una cosa que nosotros quedamos malos, ¿no? Está fácil de sacar, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Porque nuestra metodología no es la mejor. Nosotros no tenemos certeza, eso no tenemos certeza
Creo que el paciente, la mayor parte quiere salir lo mejor posible de la cirugía, ¿no? Entonces, tenemos que preservar. Es algo, y la cura no es una opción, claro. Si pudiéramos hablar de cura, tal vez Sí, podemos tal vez entender un problema neurológico, pero para una ventaja muy, muy grande. Pero como no tenemos esa ventaja muy, muy grande, es una ventaja un poco estadística y a veces no hay ventaja, entonces tenemos que preservar al paciente. Creo que lo mismo que Fernando ha dicho, pero con otras palabras. muy bueno. ¿Quién más? Yo creo que me encanta que tenemos, tuvimos más de 100 participantes de un tema de anatomía, es algo muy, muy bueno. Byron, ¿quería comentar algo? Muchas gracias, Luis Felipe. En primer lugar, felicitar a Fernando y a Eduardo por esos excelentes webinarios, realmente charlas magníficas, excelentes disecciones, realmente un trabajo de campo y de laboratorio fantástico, y eso realmente refleja el conocimiento que ustedes tienen. Yo creo que dos cosas. Una parte, a mí me gusta llamar de cirugía híbrida, porque realmente nosotros utilizamos todas las técnicas que tenemos. Cirugía topográfica, anatómica, combinada con la funcional, cuando podemos hacer algún tipo de funcional, combinada con fluorescencia, sea 5 alas, sea fluoresceína, combinada con el eco transoperatorio que realmente la mayoría de centros tienen y eso es algo muy agradable de utilizar, ¿no? Y claro, la resonancia intraoperatoria que sabemos que es lo más difícil de tener y realmente ciertos servicios pueden utilizarla. Entonces, yo creo que hay que tener, como bien ustedes han dicho, un sentido común, ¿no? Muchas veces vemos una pequeña área frontal en área no elocuente y tiene un flare que va hasta área motora, hasta postcentral y hasta más atrás. Entonces uno realmente se queda con la duda si voy a ser tan agresivo, supramarginal y todo ese flare, o realmente hacer algo combinado anatómico funcional y como bien ha dicho Fernando, la resección oncológica más grande posible que a la final permita que el paciente conserve y no tenga ningún déficit neurológico, ¿no? Y eso realmente es muy importante. Yo creo que también las filosofías del profesor Dufault o filosofías de aquí, de otros grandes neurocirujanos con experiencia, ¿no? Si hay realmente fibras funcionales dentro del tumor o no, también yo creo que es la gran polémica también de ahí de algunos centros, ¿no? Para hacer qué tan agresivo uno puede ser. Y en relación a la parte que habló realmente Eduardo, es importantísima la anatomía, y esto te hablo de cirugía que tuvimos hace menos de una semana cavernoma frontal en área motora. Realmente anatómicamente vimos justamente en el área que el surco frontal superior se entrecruzaba con el surco precentral, entonces anatómicamente el área de la mano, etcétera, todo bien bonito anatómico. Pedimos navegador, BrainLab. Obviamente hicimos nuestra valoración anatómica, puntos craniométricos, localizamos la lesión, pusimos navegador. Ya cuando llegamos, obviamente, una de esa parte importante, yo creo que es la exposición anatómica, que uno tiene que saber exponerse a cirugías mínimamente invasivas, no debemos mitad de un surco, mitad de un giro, absolutamente yo creo que no sirven. Necesitamos ver el surco central, el precentral, postcentral, las áreas anatómicas, ver dónde estamos. Y realmente eso hicimos. Hicimos una cirugía, un área de exposición un poco más amplia para poder ver los puntos precisos, no área motora, sensitiva, surco central, etcétera. Y realmente el rato que entramos y según fuimos con el navegador nos llevaba a otro lado. Anatómicamente fuimos, llegamos a la lesión y el navegador estaba siquiera a 0,5 o 1 centímetro para otro lado. Entonces realmente fallan los equipos y realmente la parte de puntos craniométricos, anatomía de superficie, realmente es mucho más confiable en estos casos, ¿no? Y sabemos que, claro, la parte funcional, donde por la plasticidad cerebral pueden cambiar las áreas, pues obviamente siempre va a ser la cirugía mucho más compleja, pero no quita que todo neurocirujano debe dominar su anatomía. Y eso, nuevamente felicidades, Luis Felipe, excelente temas y expositores que realmente has organizado. Muy feliz de ser este el primer webinar de anatomía que va muy, muy, muy bien. Felicitaciones a todos. ¿Alguien tiene algún comentario a más? ¿Alguna sugestión? O no sé si el doctor Marcelo está acá o si usted puede cerrar o Jair puede cerrar. Si no hay más preguntas. Pues, Preguntas. no sé, el doctor Byron, que está aquí
tal vez sea el más adecuado para hacer el cierre del webinar, del doctor Centeno. Creo que el profesor Centeno salió. Pero bueno, de todas maneras, quisiera agradecer a nombre de nuestro presidente, el profesor Marcelo Centeno, realmente de todo el comité administrativo, ejecutivo. Realmente, como le digo, estamos muy orgullosas de nuestro presidente aquí, el capítulo, del profesor Luis Felipe Alencastro. Realmente una persona con mucha, mucha experiencia en este tipo de anatomías, de cirugías. Y realmente, pues no hay nadie mejor para liderar este capítulo que está innovando en la FLAN. Muchos comentarios positivos que me han llegado aquí al WhatsApp sobre la importancia de la anatomía, de las presentaciones de puntos calanométricos, de la parte funcional de Fernando. Realmente esto que este seminario sea completo. Entonces sabemos que vendrán temas muy interesantes. Quisiera agradecer la presencia de todas las autoridades, del profesor Vargas, de Papada, de todos los amigos que veo aquí conectados, de los grandes maestros que siempre están aquí por detrás vigilándonos y siempre apoyándonos en estas situaciones Espaldas. académicas. Entonces, agradecerles más una vez a todos, estudiantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos veremos en las próximas clases de la Universidad Franca. Muchas Muchísimas gracias a gracias. todos. Buenas Gracias a noches. todos. Bien, Buenas día. noches. Buenas Esperamos noches, estar mejor, saludos. Felipe, Buenas Buenas noches, noches. felicitaciones a con la voz más todos. compuesta. Chao, Gracias. chao. Que Adiós. pasen bien. Chao.